Buenos días a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tratar hoy el tema de lo que son las relaciones entre clases en programación orientada a objetos. Es algo que ya hemos hecho de forma práctica, ya hemos relacionado clases entre ellas. En el ejercicio anterior logramos crear una cuenta y un cliente y relacionar una con la otra, de tal manera que se note que un cliente podía tener una cuenta asociada a él. Y obviamente pues esto es algo que se da en la vida normal, porque nosotros normalmente como objetos que somos de este mundo, pues nos relacionamos con otros objetos distintos, hacemos uso de ellos o estos objetos hacen parte de nosotros. Entonces vamos a ver cómo se clasifican este tipo de relaciones en la programación orientada a objetos y cómo podemos desde el lenguaje Java más adelante utilizar este tipo de relaciones. Ojo, como ya les he dicho anteriormente, esto no es relaciones en Java, esto es relaciones en programación orientada a objetos y aplica a múltiples lenguajes de programación. La diferencia radica más que todo es en cómo se escribe esa relación en ese lenguaje. La presentación como tal no se concentra en un lenguaje específico, sino se concentra en la definición de los conceptos, ¿oyeron? Y las características de cada uno de ellos. Entonces, como habíamos dicho al inicio, la clase, al igual que los objetos, pues no existen de manera aislada. Nosotros no somos islas independientes, nosotros nos relacionamos con otros objetos de este mundo y lo mismo sucede con los programas. Una aplicación orientada a objetos no es más que un conglomerado de archivos, un conglomerado de clases que tienen alguna interacción entre ellas. Es probable que alguna clase no interactúe con una clase Y, pero sí interactúe con otra clase diferente. Sí, ya el tipo de interacción pues varía mucho según el funcionamiento y la funcionalidad de la clase y de la forma como las vamos a relacionar entre ellas. Entonces, digamos que con la programación orientada a objetos, pretendemos, basados en las relaciones entre clases, manipular el funcionamiento de relaciones que existen en la vida real. Así, por ejemplo, si tenemos que un vehículo se relaciona con un volante a través de una relación que indica que el volante es parte funcional y obligada del vehículo, pues ya nos da un tipo de relación entre esos dos elementos o entre esas dos clases, ¿verdad? Y así como, por ejemplo, un celular o un smartphone puede tener auriculares o no, en cuyo caso pues ya esa relación no es obligatoria, yo puedo o no si quiero usar los auriculares de manera pues ya según mi propio criterio, mi propia decisión o según lo que se esté dando en el momento particular de la situación específica que se esté planteando, que se esté dando. Entonces, ese tipo de relaciones se pueden dar acá. Hay relaciones que van a ser de tipo obligatorias y hay relaciones que no van a ser tan obligatorias ni tan fuertes como la del celular con el auricular. Entonces, estas relaciones, ¿verdad?, indican cómo se van a comunicar los objetos entre sí y cómo deberán ser tratados. Normalmente, como ya les he dicho anteriormente, pues esto viene de un diseño que se hizo del programa, donde un grupo de ingenieros de software diseñaron la aplicación y te entregaron a ti un conjunto de diagramas en donde se estipulan y se especifican este tipo de relaciones. ¿Qué tipos de relaciones podemos encontrar acá en la programación orientada a objetos, verdad? Entonces, podemos decir que las relaciones se pueden definir de diferentes formas, ya sea para indicar algún tipo de compartición, o sea, elementos que comparten algo en común, o para definir algún tipo de conexión que hay entre los elementos particulares. Entonces, según el tipo de relación o de definición que se esté estableciendo, de tipo de conexión o de compartición, se definirá el tipo de relación. Los tipos de relaciones pueden ser asociación, que se puede subdividir en agregación o composición. ¿Listo? Yo creo que el mismo nombre lo dice, agregaciones que se le agregó algo adicional al elemento, composiciones que hace parte fundamental del elemento, está compuesto por ese conjunto de elementos. Una relación de dependencia, básicamente una clase depende de otra, o unas relaciones de tipo generalización o especialización,
que derivan en una relación conocida como herencia. El nombre de generalización o especialización depende de cómo se llega a esa herencia, como vamos a ver ahorita. Nos vamos a concentrar inicialmente en nuestros ejercicios en las relaciones de asociación y de dependencia, dejando la relación de herencia para más adelante cuando nos concentremos específicamente en esa relación, ya que tiene un manejo especial y es, digamos que bastante importante en la programación orientada a objetos. En sí, ¿qué es una asociación, señores? Dice aquí, relación estructural que describe una conexión entre objetos. O sea que es una relación que especifica cómo se va a dar la conexión entre los objetos. Indica cuando una clase está unida o está ligada a otra. La primera clase necesita de cierta información de la segunda, pero en algunos casos su existencia no se ve afectada si una de las dos clases no existe. Eso también depende del tipo de asociación. Se hace uso de algo llamado cardinalidad para indicar la cantidad de objetos que podrán ser utilizados, específicamente para determinar cuánta cantidad de un objeto puede haber dentro de otro o puede estar relacionado con otro. Por ejemplo, eh, una, una cuenta compartida debe estar formada, por ejemplo, entre 2 y 3 personas máximo, según dice el banco, por ejemplo. Una regla específica del banco. Bueno, esa sería su cardinalidad, de 2 a 3. ¿Ya? La asociación gráficamente a nivel de lo que es el lenguaje de modelamiento unificado UML se muestra como una línea continua entre una clase y la otra. Por lo general tiene un texto que describe la relación. ¿Listo? Ya esto sí es muy variable según cada autor, pero la diagramación indica que debería describirse el tipo de relación. ¿Sí? Entonces es probable que alguien diga, un cliente vive en una dirección o en una dirección vive un cliente. ¿Sí? Depende del enfoque que tú le quieras dar, la dirección que le quieras dar a la relación. Entonces ya eso depende del autor. Es más, para lo que algunos quieren manejar como una relación específica de agregación, otros de pronto la quieran manejar como composición. Ya esto es muy subjetivo. Las asociaciones suelen ser bidireccionales, aunque también pueden tener una dirección particular. ¿Sí? Pueden ser unidireccionales también. Y cuando son unidireccionales, el sentido se debe indicar con una flecha. ¿Sí? Normalmente cuando la relación es de agregación o de composición, pues va con una flecha específica apuntando hacia lo que se conoce como la clase parte. Aquí tenemos la forma de cómo se representa una navegación dentro de una asociación, con una flechita apuntando hacia la dirección, digamos que a la que se dirige la relación. Entonces decimos que una cuenta tiene un saldo en dinero y una relación o una asociación bidireccional, podemos decir que una cuenta tiene un titular cliente o un cliente es titular de una cuenta. ¿Listo? Entonces ya el enfoque que le queramos dar pues dependerá ya de cada desarrollador en este caso. La cardinalidad, que también aquí se llama la multiplicidad, ¿cómo se determina? Pues a través de unos valores que pueden ser representados de diferentes formas. Por ejemplo, cuando se coloca el valor de 1, eso indica que por lo menos deberá existir un elemento de, de esa clase, ¿sí? En la relación. Uno y solo uno, perdón. No por lo menos uno, sino uno y solo uno. Cuando está, por ejemplo, 0.1, quiere decir que puede o no haber ninguno o haber un elemento. Cuando dice n a m, puede ser desde un valor n hasta un valor m. O sea, por ejemplo, 2, 2.3. 2.3, perdón, sería desde 2 hasta 3. Asterisco, pues es cero o varios, indica que puede ser una cantidad ilimitada o no haber nada. También se puede representar como 0 punto punto asterisco,
¿verdad? Que indica que puede que no haya ningún elemento de esa clase, a pesar de que haya una propiedad específica asociada, pero puede que no se use. Y uno a varios sería uno punto punto asterisco, y ya aquí uno comienza a jugar. 2 punto punto asterisco es de dos a muchos, ¿sí? O sea que mínimo necesitan ser dos, ¿ya? O si pones 3, pues específicamente estamos hablando de 3. En vez de poner uno, pones 3. Entonces son 3 en particular. Normalmente cuando existen ese tipo de relaciones en donde hay varios elementos, tenemos que trabajar con elementos de tipo arreglo, ya sea vectores, o lo que en lenguajes de programación como Java se llama array list, perdón, que son un tipo especial de colecciones que se pueden utilizar acá. Entonces, digamos que estos son formas de representar la multiplicidad y siempre se coloca expresándola en uno de los extremos, ¿verdad?, de la relación, determinando que el valor numérico apunta al elemento contrario, como así. Dice aquí, tenemos un profesor, tenemos un departamento y del lado del profesor hay un 1, está la palabra dirige, ¿verdad? Del lado del profesor hay un 1 y del lado del departamento hay un 0.1. Si lo leemos del lado del departamento, apuntando hacia el profesor, tenemos que tomar en cuenta que todos los departamentos tendrán un director o un profesor que lo dirija, ¿sí? Porque del lado del profesor está el 1. Y cuando lo vemos del lado del profesor, decimos, un profesor puede dirigir un departamento. ¿Por qué? Porque puede, porque hay un 0, ¿sí? 0 o 1. Entonces, el departamento podrá ser dirigido por un profesor, pero ¿qué sucede? Que es que no todos los profesores dirigen un departamento. En la facultad o el programa de ingeniería, por ejemplo, la directora es la ingeniera Berta Hernández. Yo no soy director del programa, pero soy profesora, ¿sí? Entonces, el departamento, que es el programa de ingeniería de sistemas, tiene un director, que es la ingeniera Berta. Pero un profesor puede que dirija o no un departamento. Entonces, si soy yo, no dirijo un departamento. Si es la ingeniera Berta, ella sí dirige un departamento. Entonces, ahí se estipula ese tipo de relación. Acá abajo, por ejemplo, ya no es una relación dirige, sino es una relación pertenece a. ¿Listo? En este caso, incluso al poner esa parte de pertenece a, si lo enfocamos directamente en ese sentido, habría que poner una flecha de desplazamiento hacia el departamento. Entonces, un profesor pertenece a un departamento porque el uno está del otro lado. Y así es como se va a leer. Y a un departamento pueden pertenecer varios profesores, ¿ya? Porque está el asterisco. Hubiéramos podido poner también 0 punto punto asterisco. Y en la cuenta, por ejemplo, como tenemos el valor 0 de ese lado, podemos decir que esa relación es opcional, ¿sí? Un cliente puede que no tenga una cuenta. O sea, puede tener no o ninguna cuenta o varias cuentas. ¿Listo? Y cuando es obligatorio, pues ya cuando hay un número distinto a 0, pues ahí hay una relación obligatoria en donde deberá existir. Y una cuenta deberá tener por lo menos un titular, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cuando se estén creando los elementos, en este caso tendremos que utilizar arreglos o tendremos que utilizar por lo menos vectores. La navegación y la multiplicidad me pueden servir para determinar cómo voy a relacionar los elementos, ¿sí? En qué forma los voy a trabajar. Entonces, tenemos la cuenta y el dinero. Y habíamos dicho que una cuenta tiene un saldo en dinero, ¿sí? Un saldo en dinero. Y un dinero puede pertenecer a varias cuentas, ¿sí? Un objeto de dinero puede pertenecer a varias cuentas. Entonces, ya ese es el enfoque que le dieron acá. Esta relación se podría representar teniendo el dinero creado completamente y creándolo de esta manera. Dentro de la clase cuenta se crea un objeto de tipo dinero, que se llama en este caso saldo, ¿saben? Para especificar la relación.
Entonces aquí está la creación en Java de esa clase cuenta. La creación del dinero pues será en otra clase public class dinero con las características del dinero. Y aquí está pues el manejo que se le va a dar a esa relación. Dentro de la clase cuenta creamos un objeto llamado saldo de tipo dinero. Y obviamente lo usamos para definir la cantidad que tiene el usuario en su cuenta. ¿Eh? O la cantidad de dinero que hay en la cuenta. Entonces ya esa relación, esa flecha me está indicando dónde debo ubicar el elemento eh, para la relación. Si la relación es bidireccional, deberá haber un elemento de cada uno en los dos extremos. Cuenta, saldo, cuenta y cliente, tenemos aquí, pues, un cliente puede tener varias cuentas y un cliente solamente puede ser titular de una cuenta. Entonces tenemos, como del lado cuenta hay un asterisco, ¿verdad? Eso quiere decir que como el cliente puede tener varias cuentas, entonces dentro de la clase cuenta, perdón, dentro de la clase cliente definimos un vector de cuentas, porque él puede tener varias cuentas. Y aquí está la forma de crear el vector. Yo creo que ya ustedes han creado vectores aquí en Java. Y del lado cuenta hay un 1. Entonces en este caso hay un solo elemento. Ya se trabaja con una relación específica de un solo elemento. No se crean vectores, ni arreglos, ni nada por el estilo. Entonces aquí se crea enseguida primer cliente titular. ¿Sí? Digamos que esa es la forma de manejarlo en este caso cuando no hay una navegación definida. Es posible que una clase, señores, se relacione con ella misma. Eso se llama una asociación involutiva. Cuando la misma clase aparece en los dos extremos de la asociación. Eso se trabaja a través de la creación de un objeto del mismo tipo que la clase que lo contiene. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un empleado es jefe de otro empleado. Entonces, quiere decir que dentro de la construcción del objeto empleado o de la clase empleado, en las propiedades deberás tener una propiedad que diga jefe, por ejemplo, que sea de tipo empleado también. Entonces tú defines public class empleado, pues, private string nombre, private string apellido, private empleado jefe. Entonces dentro de la misma empleado hay un objeto de tipo empleado. Y por ejemplo, una persona está casada con una persona. ¿Eh? Entonces digamos que ya cuando vamos a trabajar ese tipo de relaciones, entonces pones ahí esposo o cónyuge y el cónyuge lo define de tipo persona. ¿Listo? Y está dentro de un objeto persona también. Entonces también se le llama asociación reflexiva. En este caso, pues las clases tienen un objeto de ellas mismas. ¿Oyeron? Esa relación la vamos a analizar más adelante con algunos ejercicios más. Ahora, unos casos particulares de asociación que se usan mucho son las relaciones de agregación y de composición. ¿Listo? Como ya habíamos dicho, la agregación es un elemento que se adiciona, pero que no es parte fundamental del objeto, del elemento de la clase como tal. Y composición sí, ya es un elemento que hace parte integral de esa clase como tal. Entonces, son casos particulares de asociación. Representan una relación entre el todo y sus partes, o sus elementos constituyentes. Normalmente así se denomina a este tipo de relación, una relación parte-todo. Normalmente una clase es parte, como le dije, de otra clase, o sea que por ejemplo A es una parte de B, ya sea que es una parte obligatoria de la clase B o que simplemente es un agregado adicional, un elemento de más que tiene en la clase. Gráficamente, las asociaciones de este tipo se representan con un rombo que por lo general apunta hacia la clase todo. Entonces, hablando específicamente, señores, de la agregación, o sea, le agregamos un elemento adicional al objeto, a la clase. Esta es una clase que se compone de otras clases, obviamente, pero en este caso
las partes pueden formar parte de distintos agregados. Normalmente se relaciona a través de una asociación débil o funcional nada más. ¿Listo? Es débil porque cuando los objetos se destruyen, cuando el objeto todo se destruye, el objeto parte no le pasa nada. ¿Ya? El objeto parte puede seguir existiendo de manera autónoma sin ningún problema. ¿Ya? Debido al hecho de que el objeto de la clase parte fue creado de manera aislada al objeto de la clase todo, ¿verdad? En la diagramación, la clase todo se identifica con un rombo que no tiene ningún relleno. Y la clase parte se identifica con una flecha de navegación. ¿Right? Entonces quiere decir que la clase que incluye al elemento adicional es la clase todo. Aquí tenemos, por ejemplo, esta relación. Tenemos una sección y tenemos unos operarios o una clase operario. Y manejamos esta relación. ¿Cierto? Dice aquí, sería entonces, si lo vemos desde la sección hacia el operario, una o varias, una sección puede tener varios operarios. Y un operario puede trabajar en una o varias secciones. ¿Listo? Mirándolo desde ambos lados. Pero como tenemos aquí esta relación de agregación con una dirección específica, porque siempre se tiene que manejar con una relación particular, definimos, señores, que el operario se crea como una clase aparte, se maneja todas las propiedades, características y métodos que deberá tener ahí. Y dentro de la sección podemos relacionar, ¿verdad? Un elemento de tipo operario. En este caso, pues ahí estamos definiendo un elemento de tipo array list. Un array list es una especie de, digamos que de vector o de estructura de datos dinámica que puede crecer todo lo que el sistema requiera. A diferencia de un vector que tiene un tamaño fijo, pues los array lists pueden crecer según la necesidad. ¿Sí? Más adelante usaremos array list. Por ahora seguiremos trabajando con vectores, que es a lo que ustedes están acostumbrados. A este tipo de elementos, en este tipo de lenguajes, se les llama colecciones, pero ya eso no hace parte específica de programación orientada a objetos, sino ya del manejo particular del lenguaje Java. Aunque los otros lenguajes de programación también incluyen objetos de este tipo también de colecciones. Excepto C++, donde te toca crearlos a ti, a través de listas enlazadas o ¿cómo es que se llama? O árboles y cosas por el estilo. Elementos que van a ver o que estarán viendo en programación, en estructura de datos. Entonces, la clase sección referencia a la instancia de la clase operario. ¿Listo? Ahora, como operario fue creado por aparte y luego fue asignado a la sección, el hecho de que desaparezca la sección no hará que los operarios desaparezcan. ¿Sí? Por ejemplo, esto se ve normalmente en una empresa. Si desaparece una sección, no por obligatoriedad, la empresa está, valga la redundancia, obligada a despedir a sus empleados. Ella los puede redireccionar, no, ahora estos se van a ir para este departamento, estos otros, porque no quiere despedir a nadie, digámoslo así, por ejemplo. Entonces, digamos que esa es una relación de agregación. El hecho de que desaparezca la clase todo, que en este caso es la sección, porque es la que contiene a los operarios, el hecho de que desaparezca la sección no hará que los operarios desaparezcan. Obviamente, en la vida real eso tiene sentido, pero en la práctica, ¿cómo lo aplico? Sencillo, tú creaste los operarios por aparte. En otra clase aparte creaste los operarios y luego se los mandaste por referencia al elemento o a la clase sección en este caso. ¿Listo? Entonces, como le mandaste los mandas por valor, disculpe. Como los mandaste por valor, pues le mandaste una especie, digamos que el contenido del elemento se lo mandaste allá para que lo pueda procesar. Si tú destruyes la clase sección, o sea, eliminas ese objeto, lo destruyes, los operarios pierden su relación, pero siguen existiendo como objetos dentro del programa. ¿Sí? Entonces, esa es una relación de agregación.
Más adelante en un ejercicio vamos a verlo un poco mejor. La relación de composición. Estamos hablando de que un objeto se compone de otros objetos. Entonces, esta es una asociación estricta porque genera una relación de mutua dependencia y en el caso de que se llegue a eliminar, como vamos a ver aquí más adelante, la clase todo, automáticamente desaparecerán sus partes. ¿Listo? Entonces, las partes solo existen asociadas al todo. ¿Por qué? Porque son creadas dentro de él. Solo se accede a las partes a través del todo. A diferencia de acá donde tenemos el operario, ¿sí? Que está suelto y que lo puedo manejar de manera independiente o relacionado desde la sección, acá no lo puedo manejar suelto. Tengo que manejarlo siempre desde la clase todo. También se le denomina asociación fuerte o existencial, porque la clase parte necesita de la clase todo para poder existir. Cuando desaparece la clase todo, o sea, el elemento es destruido, pues la clase parte también va a desaparecer. A diferencia de la agregación, la clase todo se representa con un rombo relleno. Y la clase parte también, obviamente, pues con una flecha de navegación. O sea, se sigue manejando la misma direccionabilidad. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la clase matrimonio y la clase cónyuge. Cónyuge, obviamente, son los esposos, ¿no? Entonces tenemos aquí la relación cónyuge de 1 a 2. ¿Sí? Un cónyuge hace parte de un matrimonio, porque no aceptamos la bigamia, digámoslo así. Y un matrimonio posee dos cónyuges. ¿Sí? Entonces, seguimos creando las clases normales, creamos la clase cónyuge con el nombre, apellido, todos los datos del cónyuge como tal. Pero quiero que observen que ahora en la clase matrimonio se está creando un objeto de tipo cónyuge o un vector de cónyuges en este caso. ¿Ven? Entonces, como se está creando dentro de matrimonio, no es que se los esté mandando al elemento, sino que los estoy relacionando aquí enseguida. ¿Ven? Estoy creando el objeto dentro del objeto matrimonio. Entonces, y aquí los estoy asociando desde el constructor, creando los cónyuges aquí adentro. Entonces, cuando yo elimine el matrimonio, pues como esta clase cónyuge, por ejemplo, está siendo creada desde dentro de matrimonio, pues automáticamente desaparece también. Cosa que no hubiera pasado si yo hubiera creado el cónyuge por aparte y se lo hubiera mandado como parámetro dentro de un método, el elemento acá. Entonces, la clase matrimonio referencia cada una de las dos instancias de la clase cónyuge. En este caso se hace un paso por referencia. ¿Sí? Porque me imagino que en programación 2 les explicaron lo que es paso por valor y paso por referencia. Entonces, en paso por referencia se manda la dirección de memoria específica de la variable, de tal manera que cualquier manipulación de esa variable manipulará la variable exacta a la que está haciendo referencia ese procedimiento. En este caso, pues, como está aquí internamente, pues estamos trabajando directamente el contenido del objeto, el contenido de la dirección de memoria, perdón, del objeto cónyuge directamente desde la clase. En el operario se creó aparte y luego se asignó a la clase por valor. O sea, se le mandó una, digamos que una especie de copia allá a la otra clase para que la manejara de aquel lado. Pero una vez ese elemento desaparece, pues desaparecerá la copia, no desaparecerá el original que tenemos acá desde la otra clase. Entonces, cuando creamos el objeto dentro del otro elemento contenedor, es una relación de composición. Cuando el elemento se crea aparte y se asocia o se relaciona, ¿verdad? Con la clase a través de algún método particular, pues en ese caso estamos hablando de una relación de agregación. Una relación de dependencia. Esta es una relación mucho más débil que una asociación. ¿Verdad? Normalmente muestra la relación entre un cliente y un proveedor de un servicio que está siendo utilizado. O sea, yo necesito de una clase para poderla usar por X o Y motivo. ¿Sí?
Entonces el cliente, que sería en este caso la clase que va a solicitar el acceso al servicio, pues lo llama. Por ejemplo, cuando ustedes usan la clase Scanner para capturar un dato, pues esa es una relación de dependencia que existe entre la clase principal, la clase que contiene el main, o como la llamen ustedes, y la clase Scanner. ¿Okay? Ustedes dependen de la clase Scanner para poder capturar los datos. Gráficamente, esta relación se representa por una línea discontinua, o sea, una línea punteada, con una flecha apuntando hacia el elemento servidor. ¿Vieron? Entonces, en este caso, se creará el objeto en el lado del cliente. Una clase depende de otra para funcionar, ¿sí? Pero ojo, para funcionar estoy haciendo uso de esa clase. El conocimiento entre las clases es de una sola vía. Eso significa que solamente la clase que utiliza la otra tiene conocimiento de ella, o sea, porque es la que lo llama, la que la utiliza. Entonces, la frase que determina esta relación es: la clase A utiliza a la clase B. ¿Sí? Entonces, si lo pueden expresar de esa manera, es una relación de dependencia. Aquí tenemos un ejemplo de esta dependencia, ¿sí? Ya no usando la clase Scanner, sino usando la clase Map, que yo creo que muchos, creo que ustedes la debieron haber utilizado. Es la que tiene unas ecuaciones matemáticas, unas funciones, perdón, matemáticas ya definidas, que vienen a ser, por ejemplo, la función POW, que es para hacer potencias, o la función SQRT, que es para sacar raíces cuadradas. Entonces, digamos que tenemos una clase ecuación, que es para resolver ecuaciones cuadráticas, para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática. Entonces, sabemos que una ecuación cuadrática es una ecuación de tipo ax a la 2 más bx más c. Y que se encuentran las raíces de la ecuación basados en la fórmula x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b a la 2 menos 4ac sobre 2ac. ¿Sí? O sea, esa es la forma en la que podemos encontrar los puntos en la curva de la ecuación que cortan el eje de las x. Entonces, digamos que es el punto en el que y es igual a 0. Entonces, para poder crear este caso, entonces tenemos aquí la clase ecuación y tenemos el private double a, b y c, que son los coeficientes de la ecuación como tal, y creamos un método resolver. Pero para poderlo utilizar, señores, yo debo sacar por lo menos raíces cuadradas y debo elevar potencias. Eso es una potencia al cuadrado. Puedo hacer b por b, pero para utilizar mejor la función potencia, pues lo hago desde la clase map. Y ahí está la expresión matemática, más.sqrt más.pow b, 2, y ahí expreso la ecuación. Entonces, en este caso, para resolver la ecuación, debo hacer uso de la clase map. Entonces se crea una relación de dependencia. ¿Ya ven? Entonces, como la flecha apunta hacia la clase servidora, que es la clase map, pues la clase map no tiene, digamos que no sabe que la clase ecuación existe como tal, digámoslo así. Porque no hay un objeto de tipo ecuación en la clase map, sino que es al revés. Es la clase ecuación la que instancia al objeto o a la clase de tipo map. ¿Ya? Entonces, me imagino pues que han usado este tipo de elementos. Adicional a eso, debieron haberse también percatado de que no había que importar nada, ¿cierto? Y no había que crear una clase, pero esos conceptos los definimos más adelante. Entonces, esta es una relación de dependencia como tal. Y una relación de generalización y especialización. En este caso estamos hablando de dos formas de llegar al mismo tipo de relación, que es conocida como una relación de herencia. ¿Listo? O digamos que ustedes heredan las características de sus padres, por ejemplo. El tipo de cabello, el color de ojos, el color de piel, la estatura, la forma de hablar, ¿sí? Entonces digamos que ustedes adquieren
esas características de sus padres porque las heredaron. ¿Listo? Esto también aplica acá. Quiere decir, una clase puede adquirir características de otra por una relación de herencia. Pero entonces hay dos formas de llegar a esa relación de herencia. Uno, haciendo una generalización de un elemento y otro, haciendo una especialización de un elemento particular. Generalización, cuando muchas clases comparten funcionalidades en común y se decide crear una única clase que las implemente a todas esas características en común, dejando las especificaciones de cada una ya dentro de cada clase. O sea, tienes una clase profesor, tienes una clase estudiante, tienes una clase empleado, ¿verdad? Y tienes una clase padres. ¿Ya? Y resulta que te das cuenta que las cuatro clases tienen nombre, tienen apellido, tienen dirección, tienen teléfono. Entonces tú dices, bueno, vamos a hacer algo. Como tenemos estas cuatro clases que tienen elementos en común, vamos a crear una clase superior a ellas que sea, por ejemplo, persona, que ya tenga el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. ¿Sí? Y los datos adicionales propios de los datos personales, como es por así decirlo. Y a través de una relación de herencia, o sea, ya generalizamos todo ese montón de clases en una sola clase que contiene características en común. Y ya entonces acá al estudiante sí le asignamos pues un programa que está estudiando, ¿sí? Un semestre. ¿Ya? Al profesor le asignamos un programa donde esté trabajando, unas asignaturas que está dictando. A los padres les asociamos es hijo de un estudiante. Al empleado pues no le vamos a asignar programa, no le asignamos un departamento al que pertenece, ¿sí? Un salario. Entonces, ya específicamente dentro de cada clase defino las características únicas de cada uno de ellos. Pero en esta clase principal creo las características en común. Pero ajá, llegué a ellas porque tenía un conjunto de clases y descubrí que tenían valores en común. Y listo, llegué hasta la clase general, que es la clase persona. Ahora, ¿qué pasa cuando es lo contrario? Tengo una clase nueva, ¿verdad? Y me doy cuenta que es posible que de esa clase principal haya varias funcionalidades distintas. Entonces yo decido, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a mantener lo que es común aquí solo. Y vamos a generar otras clases distintas para cada funcionalidad diferente. O sea, llegué al revés a la solución. ¿Sabes? O sea, generé lo mismo de dos formas diferentes. Entonces decimos, bueno, vamos a hacer algo. Tenemos aquí a las personas. Todas las personas tienen un nombre, un apellido, una dirección. Puede tener una asignatura que está estudiando. Entonces dice, pero ven acá, pero es que los empleados no tienen asignaturas que estén estudiando. Bueno, el profesor sí. Y un padre de familia tampoco. Entonces tú dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que sacamos esa parte de la asignatura o la hacemos opcional? Bueno, listo, hagamos la opcional. Bueno, entonces después viene un semestre. Dice, pero ven acá, pero es que un profesor no está en un semestre, ni un empleado. Entonces, un sueldo. Ven acá, pero es que el estudiante no tiene un sueldo asignado. Por lo menos no para la parte del programa. Entonces tú dices, no, sabes que hay varias características aquí que nos están separando esto. Entonces, dejemos las características comunes en persona que ya la tenemos creada y creemos una clase estudiante y le asignamos las características del estudiante, una clase profesor y ahí sacamos las cuatro clases. Entonces, en generalización, de las partes sacamos un todo, o sea, una clase madre, una clase padre, una clase principal. Y acá, de la clase general, sacamos las especificaciones. Pero a la larga, los dos nos llevaron a la misma relación, que es la relación de herencia. Lo que estamos viendo simplemente es las dos formas de llegar a esa relación. Si creamos la herencia de un grupo de clases, sacamos una clase principal, pues es una generalización. Si de la clase principal sacamos varias clases dependientes, pues esa es una especialización. Entonces, como ya les había dicho, a esta relación también se le conoce como herencia. Y en este caso, la relación se representa por una flecha con un triángulo en uno de sus extremos. Normalmente el triángulo apunta a la clase padre, a la clase general, a la clase grande, la clase que contiene las características en común. Dice aquí, a la clase de la cual se hereda. Entonces la clase padre es una clase conocida como la superclase
Y la clase hija, en este caso, es una clase conocida como la subclase. La clase hija hereda las características de la clase padre. Objetos de distintas clases pueden tener atributos similares y exhibir comportamientos parecidos. Esta relación es muy fuerte y muy utilizada porque nos permite ahorrar mucha codificación y hace que nuestros programas no sean tan grandes o no consuman tanto espacio. Es más, Java tiene una estructura jerarquizada muy bien organizada. Todos los elementos, si ustedes se ponen a analizar todas las clases, se van a dar cuenta que todas las clases van a tener un método .equals. Así ustedes no lo hayan definido. Ustedes pueden crear una clase persona y cuando estén usándola, ustedes van a poder usar persona.equals o el objeto .equals. ¿Y de dónde salió ese método si yo no lo creé? ¿Ya? Pues sencillo, lo heredó de una clase conocida como Object en Java, que es la clase padre de todas las clases existentes dentro del lenguaje. Ya sea las que vienen con la máquina virtual de fábrica o las que tú crees. Ellas por defecto automáticamente heredan de Object, siempre. Y Object tiene ese método equals para comparar, para verificar si un objeto es igual a otro. Me imagino que lo habrán usado para saber si una palabra es igual a otra palabra. Porque no se puede usar el igual igual. Entonces, esta es la relación de herencia. Esta es la forma como se representa la herencia. Tenemos una clase padre llamada empleado, que es nuestra superclase. Y tenemos dos clases hijas, profesor y administrativo, que son las subclases en este caso. ¿Cómo se maneja esta relación? Sencillo. Public clase empleado, creamos el empleado con las características en común, tanto del profesor como del administrativo. Y para definir que el profesor y el administrativo van a heredar de empleado, se usa la palabra reservada extends. Entonces dice public class profesor. Miren que ya no es interno dentro de la clase como se hacía en las otras relaciones, sino que aquí está en la propia definición de la clase. Public class profesor extends empleado. Y ya internamente pues podré utilizar las características propias del empleado. Y en el administrativo lo mismo, public class administrativo extends empleado. Y ahí genero la relación de herencia. ¿Listo? Ahora hay varios tipos de herencia, hay herencia simple, herencia múltiple, pero eso lo profundizamos más adelante. Esto es una jerarquía de herencia, de clases. ¿Sí? Tenemos una serie de herencias específicas que van relacionándose aquí. Tenemos la clase principal, que es la clase vehículo. Esa es la clase padre de todas las clases. De vehículo heredan terrestre, acuático y aéreo, ¿sí? Que son tres tipos de vehículos. Y después ya de terrestre heredan lo que es auto, moto y anfibio. Anfibio tiene algo llamado herencia múltiple, que más adelante la definimos, y puede heredar de acuático, barco también hereda de acuático y submarino también hereda de acuático. Y aéreo tenemos avión y helicóptero que heredan de aéreo. Y por ende también heredan de vehículo, o sea que adquirirán las características heredables de vehículo y de aéreo. Entonces con eso me ahorro el tener que definir, por ejemplo, no sé, las características llantas, cosas que ya están definidas, por ejemplo, en el vehículo o en la clase aéreo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, digamos que Java funciona basado en una jerarquía como esta. Tenemos la clase Object, que es la clase padre de todo el mundo, y de ahí se van ramificando una serie de subclases. ¿Sí? Y yo puedo crear una jerarquía también dentro de mi aplicación. Entonces, como les había dicho, pues por ahora no vamos a tocar este tipo de relación. Vamos a concentrarnos en las relaciones de agregación, composición y dependencia. Entonces, señores, estas son las relaciones entre clases. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.